Así. Cuando ustedes quieran, comenzamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Esta sería la tercera clase, ¿verdad? Si no, Sí. hemos aprendido un poco a cómo enseñar a mover las piezas. Ahí el maestro Sope les ha dado algunos rudimentos de lo que es la estrategia de este juego. Hablamos del valor de las piezas la clase pasada. Dijimos que el rey es la pieza más importante, pero la dama es la pieza más poderosa. Esa es la diferencia. Si nos matan al rey, perdemos la partida. Hola, buenas tardes. Acá Unidad 4 presente. Bueno, buenas tardes. Vamos a recalcar que el ajedrez es un juego en equipo. Todas las piezas juegan coordinadamente, todas son solidarias, todas defienden, todas atacan, todas tienen que estar defendidas. El objetivo del juego es dar jaque mate al rey, no comer piezas. Ya después Guillermo les va a ir contando un poco más nociones de lo que tiene que ver con el desarrollo. El desarrollo es sacar las piezas, porque las piezas son nuestras armas y son las con las que vamos a derrotar al ejército rival. Mientras más armas tengamos en campo enemigo, más posibilidad vamos a tener de ganar la partida. Y hoy, digamos, en la parte técnica del curso, vamos a hablar de tablas, Guillermo. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver un tema muy importante. El ajedrez tiene 3 resultados posibles: ganar, perder o empatar. Incluso yo diría que el empate es lo que más se da estadísticamente en el ajedrez. O sea que, y tiene muchas reglas del empate, y que muchas no se conocen incluso por jugadores que tienen ya cierta relevancia. Es clave que enseñemos bien a nuestros alumnos cuando una partida termina empatada. Así que nos vamos a concentrar hoy en las partidas tablas. Cuando una partida es tabla. Si ahí van a poder preguntar, pues yo sé que hay muchas dudas con ese tema, y que también eso ustedes tienen que tener ya los elementos para a sus alumnos poder enseñarles cuándo concretamente una partida es tablas. Así que eso nos vamos a dedicar hoy, pero por supuesto antes siempre tenemos que hablar un poquito de la historia, de la gran historia que tiene el ajedrez, y que eso es muy interesante porque vamos a motivar también a nuestros alumnos, que ningún otro deporte tiene tanta historia como el ajedrez, ¿no? En el fútbol, ningún deporte en el año ya 1850 ya se estaban jugando grandes torneos mundiales, y anteriormente también, pero sobre todo a partir de 1850 empezaron los torneos entre países, con representantes de distintos países participando. Así que bueno, esa historia la estamos narrando y es bueno para que ustedes puedan transmitirla también, la rica historia que tiene el ajedrez. Además porque, bueno, el ajedrez se inspira también en estos grandes jugadores. O sea, los grandes jugadores del ajedrez, así como en el fútbol, por ejemplo, hemos tenido grandes jugadores que han inspirado a generaciones de aficionados al fútbol. El ajedrez también tiene grandes figuras que han inspirado a que mucha gente juegue el ajedrez. En la clase pasada nosotros dejamos la historia anclada en Alexander Alekhine, un jugador ruso, nacionalizado francés, con una muerte trágica, y él murió en posesión del título mundial. A partir de ese momento, la Federación Internacional de Ajedrez tomó posesión del título, y hoy en día es responsabilidad de la Federación Internacional de Ajedrez organizar el Campeonato Mundial de Ajedrez. Cuando muere Alekhine, se organiza un torneo con los jugadores más fuertes de la época para determinar quién iba a ser el próximo campeón mundial, y allí lo gana un jugador muy emblemático que va a dominar durante muchos años la escena del ajedrez mundial, que se llamó Mikhail Botvinnik, un jugador ruso, el padre de la escuela soviética. Bajo el ala de este hombre, de Botvinnik, se forjan una generación notable de grandes maestros que dominaron el ajedrez mundial prácticamente hasta la irrupción de otro genio, que fue Bobby Fischer en los años 70. Pero para no adelantarnos, vamos a hablar un poco de
de lo que fue Mikhail Botvinnik, este gran jugador ruso, que bueno, forjó, como les decía, la escuela de ajedrez, fue campeón mundial, después de ganar un torneo importantísimo con grandes figuras, retuvo el título durante mucho tiempo, pero también fue derrotado por jugadores rusos, como Vasily Smyslov, como Mikhail Tal, a los cuales luego los venció en los match revancha, hasta que vino un jugador que se llamaba Tigran Petrosian, un jugador armenio, al cual le decían la boa soviética, porque era un ajedrecista sumamente defensivo, Petrosian, Guillermo les puede decir un poco más técnicamente, pero era un jugador que se anticipaba a las amenazas del rival mucho antes de que ocurrieran, Guillermo, ¿no? Claro, ese era fue el jugador emblemático en defensa. En el ajedrez uno dice, jugador con la mejor defensa, digamos, Petrosian, ¿no? Bueno, la verdad que sí. ¿Y por qué eso de boa? Porque iba aplastando al rival, lo iba apretando como una boa que se le enroscaba y lo iba estrangulando al rival hasta que lo dejaba sin jugada, ¿no? Justamente un gran jugador que él sí consiguió derrocar a Botvinnik, ya que tanto Smyslov le ganó a Botvinnik, pero después perdió en el match revancha, como decía Juan Carlos, y también otro genio del ajedrez, Miguel Tal, que también le gana un match sorprendente, porque Miguel Tal era muy joven, tenía 22 años cuando le gana a Botvinnik, pero Botvinnik al año siguiente recupera el título. Ya con Petrosian, Botvinnik ya no lo pudo hacer, ya desistió de una revancha, y bueno, y empezó el reinado de Petrosian, que ahora le va a contar Juan Carlos cómo continúa. Bien, más o menos la progresión fue de esta manera, digamos. Mikhail Botvinnik gana este torneo con grandes figuras y se convierte en campeón mundial en el año 1948. Estamos hablando ya de la posguerra, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y lo retiene al título hasta el año 57, en el que le gana Vasily Smyslov, también soviético, pero lo pierde el año siguiente. El año siguiente lo recupera Botvinnik, fue campeón mundial hasta el 1960, en el que lo vence este joven que decía Guillermo, que se llama Miguel Tal o Mikhail Tal, pero al año siguiente lo recupera Botvinnik, y en el año 63 ya definitivamente Botvinnik pierde el título ante Tigran Petrosian, que es el campeón que destrona al padre de la escuela soviética. A partir de allí aparece otra gran figura del ajedrez ruso, ajedrez soviético, que se llama Boris Spassky. Boris Spassky, luego de un intento de arrebatarle el título a Petrosian, lo logra en el año 69. En el 69, Boris Spassky se convierte en el campeón mundial también soviético, y ahí aparece lo que podríamos decir en ajedrez, Guillermo no me va a corregir, pero podemos decir que apareció el Maradona del ajedrez, Guillermo. Bueno, sí, aparece Maradona Pelé, uno de los grandes de toda la historia, que es por supuesto Bobby Fischer, ¿no? Un jugador norteamericano que autodidacta, no tuvo maestros, él aprendió solo, primero jugando mucho y después estudiando muchísimo. Fue el jugador, digamos que muchos lo dan como el mejor jugador de todos los tiempos, ¿no? Está ahí, no podemos hablar de ajedrez si no conocemos o no hablamos de Bobby Fischer, porque realmente era un apasionado del ajedrez. Yo les puedo contar, fue el jugador más fanático por el juego de ajedrez, ¿eh? En eso sí no hay dudas. Él se despertaba con ajedrez, se dormía con ajedrez, era un fanático realmente del ajedrez. Nadie estudió tanto ajedrez como Bobby Fischer, y tenía tantas ganas de ganar, aparte. Él buscaba siempre ganar, que bueno, hacía hazañas increíbles. Por ejemplo, Match, él le ganó 6 partidos seguidos. Y una tabla les daba, ¿no? O sea que era realmente... Se te escucha muy bajo, Guillermo. Voy a cortar Espera que voy a cortar la cámara. Ahí está. Ahora se me escucha mejor. Bueno, no, le decía
de Bobby Fischer, uno de los grandes genios de todos los tiempos del ajedrez. En cualquier lista que cualquier jugador del mundo puede dar sobre los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, sin duda figura Bobby Fischer. Bueno, Bobby Fischer, como decía Guillermo, fue un adolescente prodigio, de alguna manera. Nace en Chicago en el año 43, después se muda con su madre y su hermana a Brooklyn, en Nueva York. La hermana es la que la enseña a jugar ajedrez, y a partir de ese momento, como dice Guillermo, Bobby Fischer se fusionó con el ajedrez. Tanto es así que abandonó la escuela para dedicarse enteramente al ajedrez. Fue gran maestro, fue el gran maestro más joven de la historia en ese momento. A los 15 años, Bobby Fischer obtuvo la máxima calificación que se puede tener en ajedrez, que es ser gran maestro. O sea, imaginen el talento que tenía a esa edad. A los 14 años fue campeón de los Estados Unidos. Hay una anécdota que cuentan sus maestras de escuela, que Bobby Fischer llevaba un tablero de bolsillo y jugaba mientras estaban dando las clases. Le prohibieron a Bobby llevar un tablero, pero el tipo terminaba jugando mentalmente al ajedrez. O sea, era un tipo que sabía... Ben Larsen, un jugador danés, decía que Fischer parecía un tipo fusionado con el ajedrez. Es como si el ajedrez, al igual que Capablanca, que habíamos hablado anteriormente, el ajedrez estaba inventado para Bobby Fischer. Bobby Fischer, bueno, les digo, fue campeón mundial, fue campeón de Estados Unidos a los 14 años, a los 15 gran maestro, y a partir de ahí su obsesión era como Maradona. Maradona decía, ¿se acuerdan de ese video que haciendo jueguito que decía que su sueño era jugar el mundial? Bueno, Bobby Fischer lo que quería era jugar la final del campeonato mundial. Y eso realmente, Fischer tenía una personalidad como complicada, ¿no? Y eso le produjo algunos problemas para llegar a la cima, pero lo logra en el año 72. Ustedes imagínense que en ese momento el ajedrez era parte de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque el ajedrez para la Unión Soviética era una cuestión de Estado, simbolizaba el comunismo, que era el trabajo en equipo. Para los Estados Unidos el ajedrez y Fischer simbolizaban el triunfo del capitalismo, del individualismo, de que un hombre solo forja su destino, a diferencia del comunismo, en el que el trabajo en equipo, el trabajo colectivo era lo que forja el destino de una sociedad. Estaba en juego esas dos visiones del mundo. Y bueno, obviamente, los jugadores, el Estado soviético, la Unión Soviética, dedicó toda una pléyade de maestros para acompañar a Spassky para derrotar al enemigo norteamericano. Y Bobby Fischer prácticamente no tenía analistas, analizaba prácticamente solo, tenía solamente asistentes que eran como unas especies de apoyo espiritual, entre ellos nuestro querido gran maestro argentino, Miguel Ángel Quintero, que estuvo en la primera clase, que después Miguel va a participar en una de las clases y nos va a contar un poco su experiencia con este gran jugador que se llama Bobby Fischer. Bobby Fischer empieza el campeonato mundial con Spassky perdiendo 2-0, porque la primera partida la pierde por un exceso de optimismo de comerse un peón que no debía comerse, y después la segunda partida no se presenta porque había una serie de condiciones que él exigía que no se le habían dado, hasta que lo llama Henry Kissinger, Nixon, que era el presidente de Estados Unidos, le dice a Kissinger, que era su secretario de Estado, que le dijera a Fischer que por favor se presentara. Y bueno, Fischer accedió a seguir jugando, y aún así que empezó 2-0, terminó ganando el match y se convirtió en el campeón mundial, lo que él quería. ¿Qué pasó después? Por la mente de Bobby Fischer pasaron, vaya a saber qué cantidad de cosas, y el tipo en el año 75 no volvió a jugar nunca más al ajedrez oficialmente, y perdió el título, la FIDE lo despoja del título, en manos de otro soviético, otro ruso, que se llama actualmente Anatoly Karpov. Hasta ahí la historia trágica de Bobby Fischer. Bobby Fischer ya empieza a tener serios problemas mentales, empieza a hablar pestes contra Estados Unidos, se vuelve antisemita, juega un torneo, vuelve al ajedrez en el año 92,
violando las sanciones de las Naciones Unidas contra Yugoslavia por el ataque a los derechos humanos. Estados Unidos lo empieza a perseguir y después de mucho tiempo lo detienen en un aeropuerto en Tokio, pero Islandia, el país donde había jugado el campeonato mundial contra Spassky, le da asilo político y Fischer termina sus días en Islandia, muere en el 2008, a los 64 años, la misma cantidad de casillas que tiene el tablero, y muere porque Fischer además era un religioso fundamentalista. Él era adventista del séptimo día, y él tenía problemas para el tema de las transfusiones sanguíneas, y él tenía que hacerse, irremediablemente tenía que hacerse diálisis, y como él no se lo permitía su religión, no se hizo las diálisis, no se cuidó, y murió a los 64 años, como les digo, en Islandia, pero en un país que lo cobijó y le supo dar asilo, y bueno, así fueron los días de este gran jugador que nos privó a los aficionados de verlo jugar más tiempo, porque se retiró en el punto más alto de su carrera, se retiró en el punto más alto. ¿Quién sabe hasta dónde hubiera llegado Bobby Fischer, Guillermo, ¿no? ¿Cuál hubiera sido el techo? Bueno, yo creo que él tenía una obsesión ser campeón mundial. Cuando él consiguió esa obsesión de ser campeón mundial, es como que el ajedrez, si bien él siguió ligado al ajedrez, le interesaba, ya no quería competir. Ya había llegado hasta lo máximo, y bueno, ya retener el título, él sabía que era, ya no iba a subir su nivel, ¿no es cierto? Ya su nivel de campeón mundial ya estaba, lo había conseguido, y se cumplió su obsesión, ¿no? Su obsesión desde niño. O sea que la verdad que una vida apasionante la de Bobby Fischer, pero bueno, es también los problemas que tiene alguien demasiado genial, ¿no? Es muy difícil por ahí tener demasiado genio, ¿no? Ser demasiado genial para algo, es una bendición, pero también una maldición, si no se maneja bien, ¿no? Eso es lo que le pasó a Bobby Fischer. ¿Volvimos ahí? Sí, ahí estamos. ¿Me escuchan ahí? Se me cortó un poquito se me había cortado la... Escucha bien. Bueno, no, les decía que, Argentina fue potencia mundial en ese tiempo, y todo fue gracias a que, por una desgracia con suerte, porque en el año 39 se hace una Olimpiada en Buenos Aires, en la que vienen a jugar maestros europeos a Buenos Aires. El problema fue que en el año 39, mientras se disputaba el torneo, se desata la Segunda Guerra Mundial, y 22 maestros europeos se quedan a vivir en Argentina porque no puede volver a Europa, porque se desata la guerra. De hecho, uno de ellos, el más emblemático de todos, que es Miguel Najdorf, que era polaco, vino a jugar por Polonia, pierde una hija y su esposa en los campos de concentración de Auschwitz, en los campos de concentración del nazismo. Y el hombre nunca más pudo volver a su país, porque, bueno, a causa de la guerra se naturalizó argentino. Así lo mismo le pasó a Erich Eliscases, un gran maestro que terminó radicándose en Córdoba, y que Guillermo tuvo la suerte de conocerlo. Guillermo, ¿es así? Sí, yo tuve la suerte de conocer a Erich Eliscase, que era austríaco. Bueno, él también. Primero tuvo que quedar en Brasil, no podía volver porque estaba en guerra Europa. Todo el equipo en ese momento alemán se quedó en América, el equipo polaco, la mayoría se quedó acá también. Bueno, hasta gente de Estonia y países que se tuvieron que quedar acá, Lituania, radicados por un tiempo hasta que terminó la guerra, y muchos se quedaron ya radicados acá. Bueno, con lo cual, obviamente, imagínense que los mejores jugadores en ese momento de Europa quedaron en Argentina, empezaron a jugar con los argentinos y levantó muchísimo el nivel de nuestro país, que ahora les va a contar Juan Carlos, que llegamos a tener una hazaña que hoy sería irrepetible, ¿no? Bueno, acá les voy a mostrar, están viendo el cuadro esta es la generación que le decimos la generación plateada del ajedrez. Acá están los grandes, acá hay una combinación de maestros europeos y argentinos que conformaron, digamos, la selección argentina de ajedrez. Fíjense, en el año
en el año 1950, que es cuando ya, digamos, estos maestros europeos terminan de asentarse en Argentina, Argentina salió segunda detrás de Yugoslavia en la Olimpiada de 1950 que se jugó en Dubrovnik, ¿no? En el año 52, las Olimpiadas ajedrecísticas se hacen cada 2 años, en Helsinki, en Finlandia, salimos segunda detrás de la Unión Soviética. En el año 54 también salimos segundo detrás de la Unión Soviética. Éramos potencia mundial. Después el equipo tuvo algún bajón, pero fíjense que hasta el año 62, Argentina, en el año 58 salimos terceros, y en el año 62 salimos terceros también. O sea que hasta esos años, Argentina era una de las potencias mundiales, y Miguel Najdorf, que este jugador emblemático que yo les digo, era considerado, Guillermo, ¿no?, uno de los mejores jugadores del mundo, estaba en el top 5 del mundo, ¿no? Sí, por supuesto, en el año 1953, en un torneo para desafiar a Miguel Botvinnik, él obtiene el 5º lugar, realmente una hazaña. Ese torneo lo gana Vasily Kovalev, que se enfrenta con Botvinnik, pero realmente Miguel Najdorf, una persona genial, vivió hasta los 86 años y hasta los 85 jugaba muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? La suerte de tenerlo como capitán de equipo y jugar en equipos con él, igual que Miguel Quinteros, también les puedo contar mucho de Miguel Najdorf. Tuvimos la suerte de conocerlo y, por ejemplo, nos acompañó a la Olimpiada de Armenia como capitán cuando él tenía 85 años. Y tenía una vitalidad y jugaba al ajedrez y muy bien. Imagínense que eso también vemos como el ajedrez practicado de forma asidua puede ser una gran gimnasia mental para llegar muy bien a los años que nos hacemos mayores, ¿no? Tenemos varios casos, por ejemplo, Oscar Pano, que tiene 86 años y está muy activo, y bueno, sin hablar de Erich Elikase, que también vivió 85 años, muy bien. O sea que la verdad que el ajedrez no tiene contraindicaciones en ese plano, ¿no? Practicar el ajedrez, sin duda, por la experiencia particular nuestra, realmente ayuda, ¿no? Bien. Bueno, llegamos hasta esta etapa que es en campeones mundiales a Fischer. Después nos queda, en las próximas clases seguiremos hablando de los campeones mundiales que siguieron, que también fueron jugadores extraordinarios. Y ahora vamos a pasar a la parte técnica. Donde Guillermo les va a contar cuáles son las situaciones de tablas que hay que tener en cuenta cuando jugamos una partida de ajedrez. ¿Te parece, Guillermo? Bueno, sí, empecemos diciendo que la puntuación en ajedrez es 1 punto para el ganador, medio para el que empata, o sea que es bastante importante, no es como en otros deportes que es 3-1, acá es 1 medio, o sea que el medio punto suma bastante, y 0 si perdemos. Bueno, acá tenemos un tutorial para que vean las distintas formas de tablas. Hay muchas maneras de empatar la partida. Bueno, a ver, y hay una particularidad que solo tiene el ajedrez con respecto al empate. Bueno, vamos a empezar con la primera. Falta de material. ¿Qué hablamos cuando decimos falta de material? O sea, obviamente, si quedan 2 reyes solos en el tablero, no hay ninguna otra pieza, no hay manera, como los reyes nunca se tocan, de que la partida termine de otra manera que no sea con un empate. Ahora, hay una particularidad en el ajedrez. Si un rival queda con un caballo y un rey, y el otro solamente el rey, la partida también es empate. No hay manera con un solo caballo de dar mate al rey. Pasa lo mismo con un solo alfil. Con un solo alfil no hay manera de dar jaque mate. Eso es empate por falta de material. No hay material suficiente para conseguir desequilibrar la partida. Bueno, esta es la primera manera de empatar que vamos a citar. Ahora vamos a pasar a una muy complicada. En esta siempre hay dudas. Acá hay que estar muy atento, incluso para nosotros mismos, y también para enseñarlo, ¿no? Bueno, esto acá lo podemos leer en el tutorial que decimos acá. El empate por ahogado. Si el bando que le corresponde jugar tiene su rey ahogado, ahogado quiere decir que no puede moverse a ninguna casilla
porque va a ser tomado por otra pieza. Y además no tiene ninguna otra pieza para mover, la partida termina empatada, porque el rey no está en jaque. El rey no está en jaque. Acá vamos a poner un diagrama y se van a dar cuenta. Miren esa posición. Le toca al negro. El negro no puede mover el rey porque hay un peón que lo va a capturar. El caballo no puede moverse porque está clavado. El peón no puede moverse porque hay un peón delante. Pero el rey negro no está en jaque. Entonces la partida es empate. Este es un muy buen recurso para seguir todas las partidas hasta el final, porque ahí el negro consigue un empate milagroso con un caballo contra la dama, por ejemplo. Por ejemplo, las negras no pueden jugar en ningún lugar, y entonces el rey, como en ajedrez está prohibido el suicidio, no puede entregarse voluntariamente al rey, y no está en jaque, no es jaque mate, porque a mí esto me pasa que los alumnos le van a decir, le di jaque mate. No, no le diste jaque mate, porque recuerden que la palabra jaque quiere decir atacar al rey, y acá no hay jaque, no hay un ataque al rey. El rey no está amenazado. Esa es la diferencia con el empate con ahogado. Punto controversial de las tablas. Entonces este es el empate por ahogado. Ya tenemos falta de material. Empate por ahogado es cuando el rey no se puede mover y no hay otra pieza para moverla. Bueno, repetición de movidas. Vamos a ver una partida con la repetición de movidas o jaque perpetuo muchas veces, que no son lo mismo, pero son similares, ¿no? Por ejemplo, en esta posición, el negro, ahí tenemos el flechita verde, daría un jaque. El negro, ven que tiene una torre y un peón de menos. Sin embargo, consigue empatar porque hace un jaque en la casilla E1, ven ahí donde está la flecha verde, el rey se mueve hacia el lateral, hacia la casilla H2, y ahí damos un jaque en H4. Y volvemos a jaque, jaque, jaque. O sea que en este caso se repite 3 veces la posición de jaque, no hay manera de evitar que la dama te dé jaque, entonces termina empatado. Lo que sí que también, si repetimos 3 veces la posición, aunque no sea con jaques, esta es la pequeña diferencia entre el jaque perpetuo y la repetición de posiciones, aunque no demos jaque, si repetimos 3 veces la misma posición, la partida puede ser empatada. Tiene que reclamar el jugador el empate. Exacto, podemos reclamar las tablas. Puedo reclamar porque se repitió 3 veces la posición. Bueno, y ahora viene otra, esta es controversial, esta se la van a preguntar siempre. La regla de las 50 movidas. Si pasan 50 movidas por ambos bandos y ninguna pieza ha sido capturada y tampoco se ha movido ningún peón, la partida resulta tablas. No es solamente cuando queda el rey solo. Miren este detalle. Si no ha habido captura de pieza y tampoco se ha movido peón, la partida pasan 50 jugadas y también termina empate. Generalmente lo que se aplica comúnmente, tengo el rey solo, empiezo a contar las jugadas. No, también si no se ha movido peón y no se ha cambiado piezas, en 50 jugadas la partida termina empatada. Es la regla de las 50 movidas. Generalmente se aplica más cuando queda el rey solo. Por ejemplo, típico que queda un rey y una torre contra un rey. Y ahí el bando que tiene el rey solo empieza a contar las jugadas para tratar de salvarse, que no le den mate dentro de las 50 movidas. ¿Cómo son las 50 movidas? Este es otro problema que nos pasa por aquí con nuestros alumnos. Se cuenta con jugada completa. O sea, juega el blanco, juega el negro, 1. Juega el blanco, juega el negro, 2. No es juega el blanco, 1, juega el negro, 2. No, es movida completa de ambos rivales. Ahí se cuentan las 50 jugadas. Es bastante, ven que hay bastantes movidas para poder dar jaque mate, o que la partida no termine empatada en caso de que no se muevan peones durante 50 jugadas y no se comen piezas. Bueno, es una regla que le tenemos que repasar, tener presente, la de 50 movidas. Recuerden siempre cómo contarla, a jugada completa. O sea, juega blanco, juega negro, 1. Juega blanco, juega negro, 2. No vayan a contar como me hacen mis alumnos chiquitos, niños, que cuentan 1, 2, 3, 4, así hacen 50 jugadas en 25, no en 50, ¿no? O sea, eso tenemos que corregirlo para nuestros alumnos. Y ahora viene otro
otro procedimiento de tablas que solo lo tiene el ajedrez. Esto no hay ningún deporte que tenga esta resolución. Es la tabla de común acuerdo. ¿Qué pasa? Aún habiendo la posibilidad de seguir efectuando movimientos, ambos jugadores pueden ponerse de acuerdo y acordar tablas. El jugador que propone las tablas, al contrario, deberá jugar primero, hacer su jugada en el tablero y proponer el empate. O sea, el que va a hacer tablas no puede ofrecer tablas sin hacer su movida. Tiene que hacer la movida y simultáneamente ofrecerle el empate al rival. Bueno, el rival puede no aceptar, puede simplemente decir no, sigo jugando y seguir la partida, o puede decir sí y la partida termina empatada de común acuerdo. Eso, como verán, no hay ningún deporte que lo tenga. O sea, no hay ningún partido se puede frenar y decir no, empatemos porque nos conviene o porque la posición está pareja. Bueno, en el ajedrez sí tenemos esa posibilidad de ofrecer el empate al rival. Bien. No, Bueno. 50 movimientos. Claro, serían 50 movimientos, está bien. Serían 100, si son 50 movimientos blancos, 50 movimientos negros. Claro, serían 50 movimientos de un color exacto. No sería, pero si vos lo contás como lo cuentan mis alumnos, serían 25. Error. Por eso siempre les recargo, como vos decís, está bien. Serían 50 tuyas. Vos vas con negras, tenés que contar, por ejemplo, para empatar, justamente tus 50 jugadas. Que el blanco tiene que haber hecho 50 jugadas también. En total, está bien. Está bien el comentario. Bueno, repasamos entonces, Guillermo, cuáles son las situaciones de tablas. Vamos. ¿Falta de material? Falta de material. Ahogado. Repasar cómo era, Juan Carlos, ¿qué te parece? ¿Cómo sería falta de material para vos? Falta de material es cuando yo no tengo las piezas suficientes para darle jaque mate al rey. Por ejemplo, me quedo con un caballo y tengo que darle jaque mate al rey, es imposible, o un alfil. Bien. El ahogado cuando el rey no puede ir a ninguna casilla, o no puede mover ninguna pieza, pero tampoco está en jaque, digamos. Exacto. Eso sería el ahogado. Sí. Que es el diagrama este que está acá de ejemplo, ¿no? Exacto. La repetición de movidas, que ya sea el jaque perpetuo, o que se repita 3 veces la misma posición. Exacto. La misma posición tiene que ser idéntica, ¿eh? Tiene que ser idéntica y tiene que ser reclamada las tablas. Nadie va a venir a decirles, es tablas. Ustedes tienen que reclamar la posición de las tablas. Sí, cuando yo iba a decir, cuando juegan con la computadora, sí, porque inmediatamente les decreta tabla. Pero cuando están jugando con un rival en vivo, tienen que reclamar que están repitiendo la posición, que la posición se está repitiendo, ¿no? Y la regla de las 50 movidas, que es que en realidad, como decía ahí un alumno, son 100. 50 de un lado y 50 de otro, ¿no? Bien. Y las tablas de común acuerdo cuando los rivales consideran que la posición está lo suficientemente igualada que ninguno puede desnivelar, entonces acuerdan las tablas. Sí. Ahí hay una pregunta sobre el curso. Bueno, ahí Juan Carlos le ha acercado un tutorial que al final de la clase se lo van a poner para que puedan inscribirse sin ningún problema. Sí, al final del curso yo voy a poner el link con un tutorial que es un videíto muy corto donde les enseñan paso a paso de cómo inscribirse y cómo obtener el certificado una vez que hacen la evaluación del curso. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico, ¿no es así, Guillermo? Vamos a pasar una partida de uno de los grandes genios del ajedrez, José Raúl Capablanca, que ya hemos hablado de él, el gran campeón cubano, que va a terminar empatando contra David Janowski, un jugador polaco nacionalizado francés, en el torneo de Nueva York 1924. Capablanca va a llevar las piezas negras y va a hacer estaba bastante, digamos, apretado y consigue escapar mediante una combinación que termina con el famoso jaque perpetuo, que repite 3 veces la posición. O sea, jaque con una pieza, el rey mueve, jaque, 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 y no hay manera de salir de esa posibilidad, la partida termina empatada. Vamos a ver de paso, Guillermo les va a contar de qué se trata el famoso gambito de dama. Como la serie, ¿de dónde viene la serie Gambito de Dama? Bueno, acá van a ver de qué se trata el gambito de dama. Ahí va el gambito de la dama.
Vamos. Empieza con el peón de la dama, obviamente. Capa blanca saca el caballo. ¿Qué intenta Guillermo el peón este? Dominar el centro, ¿verdad? Dominar el centro y dar salida al alfil de casillas negras y a la dama. Ven cómo libera espacio para que el alfil pueda salir. Muy bien, el caballo impide que el otro peón vaya al centro. El caballo blanco también sale a jugar. Y capa blanca lleva al peón a D5. Y ahora viene el gambito de la dama. El avance del peón ese que está al lado de la reina para atacar el centro. Atacamos el centro con ese peón. Ese es el gambito de la dama. ¿Por qué ¿Qué pasa gambito? si yo tomo, Guillermo? ¿Qué pasa si tomo? Pasa que no es casi un gambito, porque el blanco si quiere puede recuperar el peón inmediatamente con un jaque. ¿Bien? Hacemos un jaque al rey, tenemos que cubrir el jaque, y después la dama toma el peón. Por ejemplo ahí, y la dama captura el peón. ¿Qué consigue con esto? Y eliminar un peón central y tratar de conquistar el centro, que es la idea estratégica del juego, ¿no? Bien. Bueno, entonces capa blanca no hace lo que se llama defensa ortodoxa, defender los peones en cadena. ¿Ven? En cadena se dice que un peón que defiende un peón, es una cadena de peones. Miren, siempre los caballos. Y ahora otra cosa importante, que lo vamos a estudiar en la clase que viene. Bueno, alfil E7, desarrollo, ¿no es cierto? Alfil G5, sale el alfil a jugar, y acá hacemos el enroque. La clase que viene, importantísima. Vamos a hablar de los movimientos especiales. Esta fue muy importante, y la que viene también, porque vamos a tener digamos, justamente los movimientos especiales en los cuales está el enroque. Bueno, que sirve para proteger al rey. E3, miren, otra cadena de peones en el centro. El caballo va a ayudar al caballo a la defensa, y muy bien, Janowski trae la torre al juego. Y capa blanca arma este triángulo con C6. Ven que arma un triángulo. Ese triángulo contra el gambito dama es una buena defensa siempre. Vemos esta pirámide, ese triángulo que se arma ahí en el centro, contra la apertura de peón dama. Está, digamos, ¿por qué? Porque el negro se pone firme en el centro, no lo quiere ceder tan rápido. Lo va a ceder para ocupar la casilla de 5 con una pieza, como va a hacer capa blanca ahora. Janowski saca su alfil, y ahora que el alfil se ha movido, capa blanco toma el peón para que el alfil pierda otro tiempo al retomar. Y ahora miren cómo usa la casilla central capa blanca. Estas defensas se conoce como justamente la desclavada de capa blanca, porque se desclava el alfil que estaba presionando ahí y va a buscar el cambio de piezas en el centro. Jugada muy agresiva de Janowski. ¿Ven? No quiere cambiar el alfil, lo normal es cambiar el alfil, pero Janowski quiere atacar a capa blanca y lanza un Y deja tren, el rey en el centro, ¿no? deja al rey en el centro y va a atacar. David Janowski jugó por el título mundial, era un jugador muy agresivo, igual que Frank Marshall, del cual hablamos algo. Bueno, pero bueno, contra los campeones por ahí tenían problemas. Esta partida consigue empatar, pero van a ver qué linda partida. Bueno, capa blanca ataca el alfil. Entonces el alfil debe retirarse, porque si no lo vamos a perder. Y ahora capa blanca toma el alfil de F4. Pero el peón puede tomar el caballo. Y siempre vamos a la casilla central. ¿Ven? Marcarle la casilla de 5. Ahí, Juan Carlos. D5. ¿Ven cómo el centro siempre? En E5 no podemos por nada, porque hay peones que están controlando, pero en D5 hay una muy buena casilla para un caballo. Capa blanca inmediatamente viaja con su caballo a esa casilla. Miren. Y del paso le ataca el alfil, Se va el alfil y claro, ¿ven? Siempre el centro, Siempre el centro. ¿Defiende el peón? Defiende el peón. Bueno. Capa blanca pasa a su dama para tratar de atacar el flanco del rey, pero el rey todavía no se ha enrocado. Janowski también moviliza a su dama. Esta jugada me gustó, dama de 3. Le pone la dama en juego, y capa blanca va con su dama a H5. Esto se juega en el torneo de Nueva York 1924, que lo ganó Emanuel Lasker, ¿no? Capa blanca obtuvo el segundo lugar. Y acá le hace una jugada importante, alfil de 1. Miren qué linda jugada de Janowski. Como el alfil está bloqueado por el caballo de D5, le cambio la diagonal y amenazo sacar mi caballo en un momento para atacar
la dama de Capablanca, ¿ven? Entonces Capablanca hace una clavada sobre el caballo de C3. Lleva su alfil a B4. Ese caballo está clavado, no puede moverse. Y ahora Janoski hace el enroque. Dice, bueno, llegó el momento de hacer el enroque. Capablanca, claro, al hacer el enroque ya el caballo, el alfil no está clavando a nadie. Entonces el alfil toma el caballo, toma con peón, y en este momento Capablanca tiene un problema, que es la falta de desarrollo de su alfil dama, y que no deja pasar el de torre. Entonces acá Capablanca dice, no me gusta mucho mi posición, voy a forzar un empate por jaque continuo, jaque perpetuo, que vendría a ser en el fondo una variación de la repetición de las 3 posiciones. Miren cómo consigue empatar Capablanca acá. Come el peón y ataca a la dama. Entonces el peón toma el caballo. ¿Ven? Y ahora entra la dama a atacar al rey con jaque. ¿Ven? El problema es que está la dama sola contra todo el ejército. Sin embargo, consigue empatar. Mueve ahí, jaque, mueve, jaque, y la partida termina empatada. ¿Por qué no podía ir H2? Ustedes me van a decir, bueno, pero se puede tratar de... No, come ahí, come el caballo. Jaque, si el rey podía... Miren, una posición. Jaque. No puede mover el caballo porque la dama le comería a la dama. Perfecto. Y tampoco puede... ¿Por qué tiene que aceptar el empate? Porque si el rey va a H2, poniendo en H2, la dama tomaría el peón de F4 y después se tomaría la torre. Le ganaría la torre. Entonces no queda más remedio. Bueno, no queda más remedio que tomar acá caballo por, vamos a hacer el empate como fue, caballo toma en F4, toma con peón, jaque, el rey tiene que ir a H1, dama H3, 1, 2, y sigue repitiendo. Vuelve acá, a ver, volverlo en H1 de vuelta, jaque, 2, acá, 3, y el rey viene acá, y acá ustedes llaman al árbitro y dicen, bueno, repetimos 3 veces la misma posición. Le di jaque perpetuo, jaque, jaque, jaque. En este momento podría eludir el jaque, el blanco, sí, pero no le conviene porque perdería la dama, ¿entendido? O lo puede eludir por H2 moviendo el rey, va a perder la torre. Entonces le conviene aceptar la repetición de movimiento, ¿ven? Ahí le comería la torre de C1 con la dama, ¿eh? Ahí está. Bueno, entonces Capablanca forzó un empate porque, bueno, el problema estructural que él tenía, que su alfil estaba muy trabado, no podía salir a jugar y estratégicamente eso lo molestaba. Entonces prefirió, ya que llevaba las piezas negras, forzar un empate ante Cano. Bueno, y de paso vimos una forma de empatar por repetición de jugadas mediante los jaques en este caso. Eso es un buen recurso, Guillermo, cuando uno está en una situación inferior, en una posición, buscar el empate por jaque perpetuo o por repetición de movida, ¿verdad? Sí, exacto, uno de los grandes recursos que hay en el ajedrez. Y recuerden esto, en medio punto suma en ajedrez, ¿eh? Es un medio punto importante. Imagínense que 2 empates equivalen a una victoria. Fíjese, digamos, bueno, Capablanca fue uno de los grandes jugadores de la historia, hemos hablado de él, cubano, también niño prodigio del ajedrez. Fíjese, digamos, en una situación así hay que tener visión, Guillermo, ¿no? Visión táctica de la posición. Sí, sí, por supuesto, y siempre mirar a atacar al rey. El ataque al rey por ahí nos va a dar una clave para conseguir solucionar un problema en el tablero, ¿no? Miren cómo siempre Capablanca parece que el rey blanco está protegido, sin embargo, con un sacrificio de caballo, consigue abrir el escudo que protege al rey y dar un jaque perpetuo y conseguir un empate, ¿no? Una posición que estratégicamente no estaba tan bien, ¿no? No tenía desarrollo por su alfil, entonces, ¿bien? Prefiere empatar Capablanca esta posición. No podía mover ahí porque perdería la dama, si quería salir del empate, entonces, como viene a repetir 3 veces la posición y empatar. Bueno, Guillermo, hemos aprendido a cómo hacer tablas, cuáles son las diferentes modalidades de tablas, y hemos dado un ejemplo magistral. Nos quedan 5 minutos de clase. Yo les voy a poner en el chat el tutorial
para que ustedes puedan inscribirse. Inés lo va a poner, Juan Carlos. Creo que Inés también lo va a poner, ¿Cómo? Como Inés, ustedes quieran, sí. Si quieren lo pongo yo o lo ponen ustedes. Ahí lo pongo si querés, acá lo tengo a mano, Inés. Bueno, como quieras. Les explico mientras que lo pones a los chicos y las chicas que este es el tutorial para ingresar y poder inscribirse, los que no han podido inscribirse hasta ahora, y que al principio del chat están las clases anteriores que fueron subidas a YouTube, por si quieren rever algo. Bien. Y nos quedan estos minutitos para evacuar dudas. Si quieren, muchachos y muchachas, con Guillermo estamos disponibles para contestar preguntas, si te parece, Inés. Sí, no hay ninguna mano levantada por ahora, por lo menos acá. ahí están levantando, mira. Unidad 25. A ver. Un segundo. ¿Pueden habilitar ustedes el micrófono? Acá está tildado como que... ¿Lo pueden activar? Unidad 25. Tiene que activarlo del teléfono, porque yo lo activo de acá, pero no... Lo tienen que activar ustedes. Disculpen, ¿me puedo hacer una pregunta mientras tanto? Sí, sí, adelante, adelante. Pero es respecto a cómo nos registramos, Hay que registrarse, yo entré al link que pasaron recién. No, el link que pasamos recién es una ayuda de cómo registrarse. Ah, listo. Ah, dice introducción, plataforma, listo. Ahora lo miramos entonces, después el video. Míralo y vas a ver qué fácil una vez que lo veas. Después Claro. sí, entras al campus virtual de la UNC y te registras. Listo. Muchas gracias. ¿Cuántas clases quedan de esto más o menos? Tenemos, nos quedan 4 martes, nos quedan, Inés. El 9 terminamos. El 9 terminamos. El 9 de noviembre terminamos. Buenísimo. Gracias. Unidad 25 tiene que activar ustedes su micrófono. Yo acá autoricé para que activen, pero tiene que activarlo desde el celular. ¿Pueden? No se los escucha, tienen que activar el micrófono. Tenés que activar el micrófono, unidad 25. De acá ya la autoricé yo. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre el tema de tablas? Creo que quedó bastante claro el tema de las 50 movidas, cómo se cuentan, porque muchas veces, como dice Guillermo, contamos a veces doble, pero en realidad hay que contar doble, digamos, no hay que contar individualmente. Tenés silenciado, Guillermo, tu micrófono. A ver ahí, ya voy. Pabellón 29, pabellón 1, unidad 39. Hola, buenas tardes. Sí. Sí, mira, no, pero entramos al link que nos pasaron en el chat. ¿Cómo? Entramos en el link que pasaron en el chat. Sí. Sí, acá me dice nombre completo. Pongo mi nombre completo. No, sería el mío, ¿no? Mi correo electrónico. Exacto. Sí, cuando dice correo electrónico, ¿esto es lo que usarás para iniciarlo? ¿Voy a poner el mío? Es que tenés que registrarte con tu correo. Cada curso es personal. O sea, tenés que hacerlo vos con tu correo, con todos tus datos. Claro. Porque el certificado que te va a mandar la universidad es personal. Listo. Buenísimo.
Bien, Bueno. bien. Gracias, ¿eh? ¿Yo cómo hago para internet? Estamos sobre la hora de entregar el curso, Inés, ¿no es cierto? Sí, la unidad 25 no puede darle audio a... No le puedo dar micrófono. Que haga señales de humo. O O escriban en el chat. escriban en el chat, sí. Escriban en el chat. Acá está habilitado el micrófono, pero no se los escucha. Hay una pregunta ahí también. En el chat. No, sí, Santiago está preguntando. Ah, de las manitos. Santiago. ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. ¿Se cortó? Santiago. Hola. Se me desactivó el micrófono. Ahí está. ¿Te Hola, escuchamos? ¿me escucha? ¿Escuchamos? Discúlpeme, nosotros somos de la unidad 4 y queremos preguntarle si nos puede explicar el paso por paso. No escuché bien. ¿Cuál es la pregunta? Si nos puede explicar el paso por paso que tiene el peón. Ese, bueno. Ese movimiento especial lo vamos a explicar la clase que viene, Guillermo, ¿no? La clase que viene, por eso le decía importantísimo, la clase que viene, vamos a ver el coronación, toma el paso, como movimientos de peón, anticipo un poquito, para que vayan viendo la toma el paso y coronación de peón, los enroques, corto y largo, se pueden hacer. Así. Van los movimientos especiales de la clase que viene, ahí van a poder preguntar todo eso, son los más complicados. Joya, muchísimas gracias. Bueno, Vale. gente, estamos en tiempo límite, Inés. Te entregamos a vos ya la clase y nos Bueno. reencontramos el próximo martes. Será hasta el martes que viene. Saludos a todos y todas. Muchas gracias, Un gente. abrazo a todos. Chau. Muchachos de la 25, yo les autoricé el micrófono acá, pero ustedes no lo habilitaron del teléfono. Tenemos que cerrar ya porque tenemos que entregar el Zoom. La próxima clase. Saludos a todos, saludos a todas.